Muy buenos días a todos los oyentes. Un abrazo desde aquí, Quito, el Ecuador para todos. El tema que ha sido presentado de analizar lo que significa un Dios como fuego consumidor es realmente algo de impacto que esperamos que en esta mañana la palabra de Dios nos hable con tal fuerza para que podamos realmente percibir el significado de este tema. Permítame tener un tiempo de oración para ponernos delante del Señor y que Él se encargue de que la palabra de Dios que se va a hablar ahora llegue al corazón de todos los oyentes. Padre querido, en el nombre de Jesús, quiero rogarte que la manifestación de tu presencia se haga una realidad hoy y que así como la lluvia y la nieve que vienen del cielo y no regresan más allá, sino que riegan la tierra y lo hacen florecer, de la misma manera la palabra tuya que va a ser hablada cumpla el propósito para el cual va a ser enviada. Te ruego, por favor, en el nombre de Jesús, que tú permitas que estas ondas de radio se puedan esparcir por todo el mundo y el mensaje que tú quieras que se exponga hoy pueda llegar a tierra buena y produzca 30, 60, 100 por uno de producción. Gracias desde ya por lo que tú vas a hacer hoy, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra fuego y fuego consumidor, creo que en los tiempos actuales podemos visualizar claramente al ver la desgracia realmente que está pasando en California, los Estados Unidos, que es un país del primer mundo y que según las noticias que hemos escuchado, hay más de 100.000 personas que han sido desplazadas. Es superior esta 100.000 a toda la ciudad de La Tacunga, que están desplazadas de sus viviendas, que el costo que tiene estos incendios superan los 150.000 millones de dólares. Esto implica realmente casi 5 veces el presupuesto del Estado ecuatoriano. Puede usted imaginarse lo que eso significa, varias muertes y todavía, al parecer, con toda la tecnología que ellos tienen, no pueden realmente vencer las llamas que están consumiendo todo a su paso. Nosotros como ciudad de Quito y como país en general vivimos un tema muy duro, doloroso, el incendio en el año pasado y en Quito se pudo ver cómo las chispas, el fuego se llevaba el viento y los bosques se incendiaron y hubo también sustos en nuestra ciudad de Quito. Y la Biblia, cuando habla de que Dios es fuego consumidor, realmente se presenta en algo que tal vez nosotros deberíamos analizarle con detenimiento. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cómo actúa nuestro Dios? En el libro de Deuteronomio, el capítulo 4, se muestra cómo realmente Moisés, luego de que pasó por 40 años en el desierto y estaban por llegar a la tierra prometida, Moisés les reúne a todos los miembros de la población de Israel, que se entiende que eran unos 3 millones más o menos, varían los números, pero está en ese orden, que pudiendo haber pasado al otro lado, a la tierra prometida, unos 2 o 3 meses, se demoraron las personas por ser desobedientes ante Dios y pasaron 40 años. En ese momento de que Moisés les llamó para decirles, van a pasar ya a la tierra prometida. Hemos pasado 40 años de dolor, de sufrimiento, de rebeliones. Ahora Moisés les dice, por favor, recuerden
las experiencias vividas. ¿Se acuerdan lo que sucedió en el monte Horeb? Apenas unas pocas semanas que salieron de Egipto, ahí se manifestó Dios. El monte de Horeb era como un monte lleno de fuego que llegaba a los cielos. Y cuando Dios hablaba, todos temblaban a tal punto en que los mismos líderes y el pueblo de Israel le dijo a Moisés, no queremos escuchar la voz de Dios, que Dios te hable a ti y tú nos hablas a nosotros. Y Moisés les hacía acuerdo de todo lo que sucedió. En ese momento en que Dios hablaba, todo realmente temblaba, porque la voz de Dios es poderosa, grande, y que todos deberíamos tener un temor reverente ante su presencia. Pero Moisés les dijo todo esto con el fin de que el pueblo de Israel no caiga en la idolatría. Y él expresa y dice, no vieron ninguna figura en el monte de Horeb, solamente era el monte de Horeb y nada podía acercarse ante ese lugar. El ganado inclusive que si podía por ahí pasar, tenía que ser eliminado en su totalidad. No vieron ninguna figura humana y que Moisés frente a esto les dijo, no seamos idólatras, no hagamos nada de lo que se encuentre en la tierra que pueda parecerse a Dios ni que sea objeto de adoración. Y entró el pueblo de Israel a la tierra prometida. Moisés había mencionado que él mismo, por no de obedecer exactamente lo que Dios le dijo respecto a la piedra que él tuvo que gritar y golpear, salió agua, es verdad, pero Dios le dijo por haber asumido una posición de Dios que no lo tenía autorizado, Dios le dijo a Moisés, tú no llegarás a la tierra prometida y subirás a este monte y serás llevado. Entonces, el pueblo de Israel, los que pasaron, la nueva generación, porque toda la generación primera que salió de Egipto murió, salió con esta experiencia y con este mandato de que no debían ser un pueblo idólatra. Vino el tiempo de Josué. Josué conquistó la tierra prometida. Un hombre valiente como fue José, al final de sus años, él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y fue un buen hombre y conquistó la tierra que Dios le había prometido, pero tuvo un problema, que su próxima generación no logró entender muy bien los principios y la escritura muestra que después del libro de Josué, en el tiempo de jueces, dice duramente la escritura que cada una de las tribus de Israel hacían lo que les daba la gana. Entonces, algo sucedió y algo sucede en la naturaleza humana que por más visualizaciones de poder como estuvo en el tiempo de Moisés, como estuvo Israel en el tiempo de Josué, en el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que le daba la gana. Se levantaron jueces, como dice la escritura, el pueblo buscaba a Dios a través de esos jueces, un poco se lograba calmar todo lo que implicaba el castigo que Dios les daba por apartarse del Señor, pero igualmente se volvía a repetir. Así sucedió con los reyes de Israel que surgieron, Saúl, David, Salomón, y de toda la descendencia de Salomón que se dividió los reinos, el reino del norte y el reino del sur, siempre Dios castigaba por ser una nación idólatra. Entonces, uno llega a analizar por qué el ser humano tiene esa tendencia natural de buscar ídolos y que sean objetos de adoración. Así se desarrolló toda la historia de Israel hasta en los tiempos del Señor Jesucristo. El pacto antiguo, el Antiguo Testamento, quedó ya hecho a un lado frente al nuevo pacto con la venida del Señor Jesucristo.
Pero con toda la experiencia vivida, el pueblo de Israel en los tiempos de Jesucristo, aunque ya no había ídolos construidos con madera, con hierro, con cosas que se puedan topar, no había en el tiempo del Señor Jesucristo, pero se levantaron otros ídolos, se levantaron otros ídolos. Y ahí se le ve a Jesucristo con un azote sacándole a toda la gente que convirtió el lugar de adoración en un centro también idolátrico. Y en el tiempo de Jesucristo surgieron otros ídolos. El concepto de la religión de todos los fariseos que daban paso más a la letra y los 10 mandamientos que recibieron en el monte de Oreb se convirtieron en más de 600 leyes complicadas, difíciles. Y Dios fue en contra de los fariseos, en contra de los maestros de la ley, para entender que el mensaje de salvación en Jesucristo es el centro de todo. Se adoraba en el tiempo de Jesús, recuerden, en el capítulo 4 del libro de Juan, de esta mujer que le pidió que saquen agua. Entonces los samaritanos consideraban que en ese monte se debía adorar, los judíos consideraban que en Jerusalén se debía adorar, y Jesús les dijo, llegará el momento en que no se va a adorar ni en Jerusalén, ni en el monte, porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Qué difícil es realmente entender este concepto, que la adoración que Dios aborrece eh, por medio de los ídolos, lo que el Padre está pidiendo que la adoración debe ser en espíritu y en verdad. Nosotros en el tiempo actual como pueblo evangélico, ¿no? En verdad no tenemos figuras como la Iglesia Católica lo tiene, de los santos, de la Virgen María y del mismo Jesucristo, de figuras donde la gente lo carga similar a lo que fue en el Antiguo Testamento. No ha sido factible que cambie esa situación tan dolorosa, tan triste que es para Dios la idolatría. Pero también el pueblo evangélico en los tiempos actuales tienen muchos ídolos. La religión se ha constituido en un ídolo. No, el evangelio es Jesucristo. Él vino por los perdidos. Él vino por los caídos. A Jesucristo no se le ve realmente decir, bueno, mis hermanos queridos, hoy vamos a hacer un esfuerzo para comprar un terreno y construir templos. Y hoy en el tiempo actual, los templos se convierten en ídolos y se hace más fuerza en las iglesias en el tiempo actual, donde el centro son los templos, piedras muertas y no piedras vivas. Eso también es idolatría, considerar que el templo es el principal sitio en donde las iglesias pueden realmente desarrollar sus actividades. Sirve el templo, es verdad, para las reuniones del fin de semana, pero no es el centro. Jesús en su ministerio se desplazaba, no utilizaba el templo. Y nosotros en el tiempo actual debemos hacer lo que dice el Señor y lo que hizo el Señor Jesucristo, de salir, desplazarse, ir donde la gente está perdida, mostrar el reino de los cielos. En el tiempo actual, el reino de los cielos es lo que debe prevalecer, no el templo. Pero hemos considerado ahora y se gastan millones y millones de dólares en templos con piedras muertas y se mal usa el dinero hasta cierto punto. Los templos sirven, es verdad, no estoy diciendo que no, pero en verdad más se pone énfasis en el templo, se pone énfasis en los métodos y los métodos muchas veces se han constituido en ídolos. La gente por tradición dice, ¿por qué tenemos que hacer de esta manera? Porque así lo hemos hecho siempre y el método se constituye en un ídolo. Y Dios lo que quiere a través del mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo es que
se busque a la gente perdida. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. No es el método. Fallamos en el concepto del método en la evangelización y creemos que si la persona alza su mano y dice con su boca que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador, ya está la persona, ha recibido a Jesús y está resuelto el tema. Y no necesariamente es así. Y no estoy diciendo con esto que el llamado sea algo malo, sino que a veces se concentra en el método, en la forma de evangelizar, en el método, el centro, y no debe ser así. Nosotros debemos predicar a Jesucristo y cuando nosotros predicamos de Jesucristo, debemos ser como Él fue. Es nuestro estilo de vida. Es nuestra forma como actuamos en nuestro diario vivir. El mensaje poderoso del Evangelio es la vida en Jesucristo, no es el método, no son los métodos evangelísticos, no son los métodos de discipulado los que hacen crecer el reino de los cielos. Es verdad que la Biblia nos dice que debemos sembrar y debemos regar, es decir, el evangelismo y el discipulado, pero no son los métodos los que deben primar para mostrar que el reino de los cielos ha avanzado. Pero quiero concentrarme ahora en lo que dice el libro de Hebreos. Y aquí, manteniendo este pensamiento de quién es ese Dios como fuego consumidor, creo que en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 del libro de Hebreos, se muestra claramente el problema que en el tiempo actual tenemos y que si no hacemos los cambios, Dios se va a manifestar como fuego consumidor. Y de manera similar, como sucedió en el Antiguo Testamento, con las señales que estamos viendo en el tiempo actual, donde la moral, la ética, los valores se han perdido, debemos realmente poner, como se suele decir, la mano en el pecho y que debemos ir cambiando muchas cosas. En las iglesias indígenas muchas veces la cultura se convierte en el centro y no Jesucristo, sino la cultura. Y Jesucristo supera la cultura. Y esto es una parte complicada, ¿verdad? Como así se hizo, como así hicieron nuestros ancestros, así se tiene que seguir. Y el método muchas veces entorpece el avance del Evangelio, el concepto de la justicia. Eso es lo que debe prevalecer. Nada tiene que ver el templo, nada tiene que ver los métodos, es la vida en Jesucristo, es el Evangelio del reino de los cielos, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos se manifiesta en el sistema justo en que yo vivo y que muestro la esencia de lo que es el Evangelio. El libro de Hebreos en el capítulo 12, examinemos a partir del versículo 14. Mire lo que dice el texto. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Híjole, este es un tema fuerte. Un fuego consumidor es que yo no pueda ver a mi Dios. ¿Cómo yo puedo ver a Dios? Aquí se dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Pregunto, en el tiempo actual, en las iglesias, estas se dividen, se pelean, se discuten. Las iglesias crecen más por división que por dar a conocer el Evangelio del Señor Jesucristo. Y el texto dice, busquen la paz con todos, busquen, yo tengo que buscar la paz con todos.
Las denominaciones se han constituido muchas veces en efectos idolátricos. Esta es la mejor denominación, esta es la sana doctrina. Nos peleamos los unos con los otros y eso no debe ser así. Busquemos la paz con todos y la santidad. ¿Cómo podemos nosotros como iglesias evangélicas mostrar la veracidad del reino de los cielos? ¿Cómo podemos demostrar con esto? Sabiendo que somos constructores de paz. El Ecuador no es la, la casita de Dios, como muchas veces lo han dicho, o la carita de Dios. El país es un país complicado. Vivimos en altos niveles de violencia. La paz huye. En estos momentos la paz está huyendo. No encuentra un lugar en todo el territorio ecuatoriano. No encuentra la paz. El narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción campean y no hay poder ni el gobierno puede detener. En esta semana pasada, 40 muertes violentas. ¿Y qué hace, hace la iglesia? A nosotros nos llama el Señor y dice, busquemos la paz con todos y la santidad. Son dos cosas que deben estarse alineadas, la paz y la santidad. Pero la paz es el resultado de la justicia. La paz es el resultado de hacer justicia, de amar misericordia, como dice la Escritura. Esa es nuestra responsabilidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y fíjese, dice el verso 15, asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Por lo tanto, si a través del Evangelio, a través del conocimiento del Señor Jesucristo, la gracia se manifestó en nosotros y al recibir a Jesucristo en nuestro corazón, la gracia se manifiesta para mantenernos firmes y enfrentar crisis y enfrentar dolores y dificultades. Porque el Evangelio no es que se acepta a Jesucristo y todos los problemas se resuelven. No es verdad. Y si se presenta una evangelización en este sentido, no es cierto. No es cierto. El Evangelio muchas veces es complejo y difícil por los efectos que muchas veces se desarrolla. No es que se viene a Jesucristo y nunca más se va a enfermar. No es que se viene a Jesucristo y nunca más va a tener problemas. A veces los problemas se intensifican porque el Evangelio tiene que ver con justicia y el pecado lo que ha hecho es en nosotros es desarrollar procesos injustos, procesos de dolor. Y cuando se viene el Evangelio hay que resolver los temas que los malos hábitos, que las heridas no sanadas, que los complejos todavía se mantienen. Y vemos aquí en las iglesias evangélicas, fíjese lo que dice el texto, que no haya raíces de amargura. ¿Hay gente amargada en las iglesias evangélicas? Creo que sí. ¿Cómo puede haber gente amargada en las iglesias evangélicas? Pues las hay. Y aquí dice, asegúrese de que nadie quede fuera de la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios, el evangelio de la paz, me permite que salga de mí la amargura, salga de mí el resentimiento, porque los brotes de amargura causa dificultades y corrompe a la gente. ¿Noten? Por eso el templo en sí mismo no tiene validez frente al templo que representa la vida de las personas. Yo soy el templo del Dios viviente. Dios me ha permitido a mí, por ser redimido por la sangre de Jesús, que mi corazón
sea el lugar donde habite Jesucristo y el Espíritu Santo, como en todas las personas que han aceptado a Jesucristo sinceramente. Ya no hay templo. El templo es el corazón de las personas. No son piedras, no son piedras muertas. Y aquí me dice que si yo caigo fuera de la gracia, la amargura brota, causa dificultades y corrompe a muchos. Y también de que nadie sea inmoral ni profano, como Esaú, quien por un plato de comida vendió sus derechos de primogenitura. Y después, como ya se sabe, dice el texto, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. ¿Qué tiene aquí? Como iglesia debemos mostrar que no somos amargados, que no hay resentimiento, porque la amargura corrompe. Tampoco debe haber inmoralidad sexual, ni codicia, como lo pasó a Esaú. Pero tenemos que ser sinceros y transparentes. Hay codicias muchas veces en las iglesias evangélicas. Y Dios no nos pide eso. No es el dinero el centro del movimiento del evangelio. Trabajamos, los miembros de las iglesias evangélicas, trabajamos por dinero. ¿Es ese nuestro proyecto de vida? ¿Que trabajemos por dinero? Y la Biblia me dice que no debo trabajar por dinero, yo debo trabajar por servicio. El efecto de mi trabajo en calidad de servicio, el patrono adquiere una deuda conmigo. Eso me dice el Evangelio. No debe haber codicia. Yo debo matar la inmoralidad sexual, matar la codicia que genera idolatría. Por lo tanto, si ya no hay ídolos en el tiempo actual para la iglesia evangélica, no hay figuras donde se rinden pleito y adoración, pero lamentablemente hay codicia. Y la codicia es idolatría. Y Moisés repite este concepto, no seamos idólatras, porque Dios es celoso y es un fuego consumidor. Entonces la inmoralidad sexual y la codicia son elementos que empujan a que se manifieste la ira de Dios. El libro de Hebreos nos recuerda lo que pasó en el tiempo de Oreb. Ustedes no se han acercado, dice, a una montaña que se puede tocar o que está ardiendo en fuego, tampoco a oscuridad o tinieblas de tormenta, dice el verso 18, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más. Mire lo que dice el libro de Hebreos. Porque no podía soportar esta orden, será apedreado todo aquel que toque la montaña. Era antes. Hoy, en el tiempo actual, no hay la montaña de Oreb. En el tiempo de Moisés, dice él que era, estoy temblando de miedo, había pánico en el acercarse a la montaña de Oreb. Hoy, en el tiempo actual, verso 22, por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, no a un templo físico, a la ciudad del Dios viviente, no a paredes muertas. Se han acercado a millares y millares de ángeles a una asamblea gozosa. Es lo que debe ser la iglesia en el tiempo actual. En medio del sufrimiento, en medio de los problemas, la iglesia debe ser donde el gozo se manifiesta. A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. La iglesia del Dios viviente en el tiempo actual es llena de gozo, sabe manejar el dolor, sabe manejar la crisis, sabe manejar las dificultades. Es bueno manifestar los sentimientos, pero debe basarse en las convicciones
que el Evangelio de Jesucristo nos da. He sido yo un perdido, estaba en pecado. El Evangelio no es que a una persona le cambia de ser una persona mala a ser una persona buena. Eso es una falsedad. El Evangelio lo que hace es una persona muerta, le resucita y le cambia de vida. Eso es el Evangelio. El pecado produce muerte y en medio de el pecado en que estábamos nosotros muertos, Dios nos lleva a vida nueva. Eso es el Evangelio. Es una vida nueva que debemos experimentar. El verso 25 dice, tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Dios nos está hablando. La iglesia tiene que fortalecerse en este tiempo y no va a fortalecerse cuando tiene los mejores templos donde se invierten millones y millones de dinero. Se fortalece por vidas cambiadas, por gentes cambiadas. Las iglesias evangélicas muchas veces nos contentamos por asistir los cultos del fin de semana. Y la iglesia no es el templo. La iglesia son de gente separada por el poder de la sangre de Jesús para afectar el entorno donde el creyente se mueve, donde el creyente se desplaza. Y si la gente se desplaza, la gente que en sus lugares de trabajo, los lugares de trabajo deben ser transformados por el poder del Evangelio, con la vida del hombre creyente que demuestre en su lugar de trabajo que es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas y que todo proviene de Dios. El creyente, piedra viva, debe manifestar que tiene el reino de los cielos cuando es una persona honesta, cuando es una persona transparente, cuando es una persona amable, cuando es una persona íntegra en general, cuando es una persona paciente, cuando es una persona responsable, cuando es una persona leal. Estos son los valores que se deben presentar en el reino de los cielos, que se debe vivir en los lugares de trabajo. Es lo que Dios nos quiere mostrar. Y miren, en el tiempo antiguo, Jesús dice, no se debe adorar ya ni en Jerusalén ni en el monte. Hoy, por la obra redentora de Jesucristo, tenemos un reino inconmovible, inconmovible, como dice la Escritura. Somos parte de un reino inconmovible. Verso 27, desde el 28, permítanme volver a leer. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Hoy debe vivir la iglesia. ¿Cuáles son las cosas movibles? El templo es movible, que son cosas hechas para que quede lo inconmovible. ¿Qué es lo inconmovible? Un corazón transformado por el poder de la gracia. Un poder para poder vivir vidas santas que a Dios le agrade. Eso es lo inconmovible. Lo que puede un creyente transformar por el poder del Evangelio con una vida de integridad. La vida de la iglesia en el tiempo actual es una vida sin huecos, sin huecos.
Es el reino de los cielos inconmovible. Nadie puede quitarnos la integridad, la honestidad, la transparencia, la responsabilidad, la gentileza. Nadie nos puede quitar la paciencia. Son los valores del reino de los cielos que debemos mostrar. Es el reino inconmovible. Así que dice verso 28, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, resumiendo, podemos decir claramente, el reino de los cielos en el tiempo actual es un reino inconmovible. Cuando usted y yo somos parte de ese reino inconmovible, cuando vivimos como Jesús vivió, cuando nos preocupamos de la gente que sufre, de la gente rota, de la gente partida, de la gente que está sin consuelo, porque nosotros, sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, cometemos pecado. ¿Cuándo se manifiesta el reino de Dios inconmovible? Porque lo peor que puede suceder es el grito silencioso del creyente que se calla y no muestra el reino inconmovible. El silencio de los creyentes en los lugares de trabajo. Ese es el grito más espantoso que se puede escuchar en los tiempos actuales. Por eso, mi estimado amigo, usted es parte y yo de ese reino inconmovible. Nuestra vida de integridad, no todos los rigurosos procesos que a veces hacemos en la estructura jerárquica de la iglesia, sino del corazón humilde y sencillo que transforma el lugar donde uno está a través de una vida sin huecos. La integridad transforma vidas. La integridad no tiene huecos. La integridad es una inversión rentable. Por lo tanto, tenemos que mostrar en el tiempo actual que el reino en que nosotros participamos y vivimos es inconmovible ante el pecado de la sociedad. Es inconmovible. El pecado no le puede detener a la iglesia de Jesucristo. Tiene que avanzar, romper barreras, destruir los sistemas pecaminosos que hay en nuestra sociedad, como cada creyente en su lugar de trabajo debe romper la estructura de pecado. Esa es nuestra responsabilidad. Caso contrario, Dios se manifestará como fuego consumidor. Creo que hemos llegado a estos 40 minutos que nos ha sido dado. Por eso, mi estimado amigo que me escuche, mostremos a la gente que Dios es amor, sí, pero Dios también es fuego consumidor. Y nosotros como iglesia debemos mostrar las manos de Jesús, los pies de Jesús. Hagamos entonces, en este tiempo que vivimos, un pacto especial con Dios, de mostrar de ese reino inconmovible en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestros lugares de trabajo. Hagamos esta decisión, querido amigo que me escucha, ¿sí? Dejemos a un lado lo que no va a permanecer en el tiempo. Hagamos nuestra vida un ejemplo donde el poder de lo alto transforma vidas. Dios les bendiga, amigos queridos. Dios les bendiga. No sé si hay alguna inquietud, mi querido pastor, pues para poder concluir este tiempo.
Muchísimas gracias, Pastor Luis Esteves. Bueno, una inquietud mismo, no simplemente que en estos momentos que estamos siendo informados por la situación que vive por el país de los Estados Unidos, especialmente eh, por Los Ángeles. Tal vez en ese detallito, tal vez usted nos podría algo, tal vez añadirlo en lo que estamos viviendo en estos tiempos, Pastor Luis, por favor. Sí, las noticias realmente son tremendas, ¿no? Las pérdidas, dicen aquí, que son de 135.000 millones de dólares, ¿no? De 135 a 150.000 millones de dólares. Imagínense lo que eso significa. Mm, Nuestro presupuesto para el año 2024 del país son unos 40.000 millones de dólares. Esto es 150.000. Hijo, es claro. mucho más que el presupuesto de todo el Estado. Mm, Y Estados Unidos es un país poderoso, ¿no? Es verdad también que California, Hollywood, siempre ha representado una manifestación de la gente que no respeta a Dios, ¿no? Y puede, como algunos lo están diciendo, que esto es un castigo de Dios, ¿no? Fuego consumidor. Puede ser, pero creo que nosotros también debemos analizar en nuestra realidad lo que estamos haciendo. Yo creo que esto le voy a decir con temor y temblor. El narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción, es ese, como el fuego en California, está quemando la estructura del Estado y la estructura de la sociedad, como el fuego de California. Y al parecer no hay quien le pare. El gobierno ni con leyes ni con nada lo va a poder parar, pero sí la iglesia, si cada miembro de la iglesia en su lugar de trabajo se manifiesta con lo que es el Evangelio, la transformación, el cambio de vida, y redime al que está perdido, ayuda al que está necesitado, levanta la esperanza a su compañero de trabajo, aunque sea un proceso lento, es la única forma de garantizar un futuro para el país. Porque si la iglesia, no el templo, no los edificios, sino los hombres y mujeres que tienen en su corazón a Jesucristo y entienden el dolor ajeno, entienden lo que es el sufrimiento y la ley de oro, la regla de oro que dice Jesucristo, cada uno de nosotros lo ponemos en práctica todos los días, practicando la regla de oro, haciendo nosotros a los demás como a mí me gustaría que hagan los otros hacia mí. Entonces la iglesia evangélica se levantará con poder y autoridad y el gobierno observará lo que está haciendo la iglesia y le llamará para que le ayude. mm, Fuego de la corrupción, el fuego del narcotráfico, del crimen organizado, nos está quemando nuestras bases de la sociedad. Y es la iglesia de Cristo que se debe levantar con la vida de la persona, con integridad, que transforma vidas y cambia comunidades. Eso, mi sugerencia, mi estimado hermano Humberto. ujú. Sí, muy cierto, pastor, que el pueblo de Dios somos la sal y la luz del mundo. Entonces, ¿quién es más que eso? El pueblo de Dios, así que tenemos un gran deber que cumplir de ser la sal y la luz de este mundo, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias, pastor. Y nuestros oyentes también están
agradecidos por ese tiempo que usted separó para que las familias puedan escuchar. Acá nos envía Luz María Ramírez, dice: gracias, pastor, por la palabra del Señor Jesucristo. Saludos desde Antwerpen. Esto es la ciudad de por allá, por Bélgica. Nos envíen este saludito, pastor. Reciba este saludito. Gracias, muy amable. Muy bien, así hemos escuchado por diferentes lugares que nos han acompañado. Así que muchísimas gracias, pastor. Quedamos muy agradecidos por ese tiempo. Sé que es un poquito difícil, un poco temprano, pero usted hizo el esfuerzo para compartir la palabra de Dios. Muchas gracias, siga adelante y bendiciones, y nuevamente un feliz año para toda su familia, Pastor Luis. Ya, gracias de todo corazón, mi hermano querido. Un abrazo a usted y a todos los oyentes. Dios les bendiga grandemente. Adelante, hay que seguir luchando para que el Evangelio sea dado a conocer. Un abrazo. Así es, pastor. Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias, muy amable. Pagi ni pansi tuki radio kuna chisina kay huya tamanda pidios pasimita oyespa kana huparkanchi kay Quito tamanda Pastor Luis Esteves suma Dios pasimita tuki kunaman yeja chispa sakispa kan nikanchi pakta chispa karahuchu. Causa Muyo, semilla viva. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios escribichishka tukuy shimikunaka, payllata yarichispa escribishkami. Chay shimikunaka yachachinkapaj, nalikuna ali purichun rimangapaj. Shinallata imatapash kashkatapacha rurashpa kawsanatapash yachachingapanmi ali. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Pagini panchimi, Dios pakshimita, yachahushkamanda. Mañana volveremos para estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.